Dios me los bendiga, amados hermanitos. La paz de Cristo esté con todos ustedes. Hoy vamos a tocar un tema precioso y maravilloso, mis amados hermanos. Este tema, hermanitos, es sobre la guerra de poderes, una guerra que lleva un poquito más de 500 años, amados hermanos, entre los poderes religiosos y los poderes políticos. Que hoy en día todavía, mi hermano, todavía sigue vigente, mi hermano. Es un tema bien interesante para que podamos ver en perspectiva, mis amados hermanitos, cómo es que funciona esto hoy en día, ¿sí? En qué situaciones que estamos nosotros, estamos sumergidos en el tema espiritual, en contraparte con el tema de las leyes, específicamente aquí en México, mis amados hermanos. Bueno, mire, primeramente tenemos que tener en el contexto general, ver los orígenes, ¿sí? El origen de todo esto, de dónde viene, de dónde es el principio de dónde que estamos ahora, ¿sí? Mire, primero tenemos que entender, amados hermanos, es de que allá por el año 1521, mis amados hermanos, en Europa, estaba gobernado, mi hermano, por los reyes católicos. Y bueno, ellos hermanitos, ellos querían expandir, hermanos, el cristianismo a todo el mundo, y le encargaban a personas, hermanos, que pudieran, les pagaban, les financiaban, para que pudieran descubrir y viajar a través de barcos por todo el mundo para poder encontrar nuevas tierras y de esa manera poder llevar el catolicismo a esos lugares, hermanos, para presentarles pues la enseñanza sobre Jesús de Nazaret. Y bueno, pues pues ya sabemos la historia que pasó, mi hermano, que en la escuela nos enseñaron, ¿verdad? Sobre Cristóbal Colón, ¿verdad? Aquí en México, mi hermano, el descubrimiento de México, básicamente eso sucedió, hermano, un contacto entre los españoles y la civilización azteca acá en México. Aquí fue Hernán Cortés, hermano, en el siglo XVI. En el siglo XVI, hermanitos, pues todos sabemos, hermanos, que cuando cayó Tenochtitlán, ahí por el año 1521, fue cuando comenzó la colonización española aquí en la región. Pero tenemos que entender, hermano, que bueno, lo que querían los reyes españoles, los reyes católicos, hermano, ellos básicamente pues no era tanto la conquista de las tierras, ¿verdad? Sino era llevar, hermanito, llevar o hacer que se volvieran cristianos, ¿sí? Llevar la religión católica a todas las personas. Eso era lo importante, mis hermanos, porque bueno, de hecho estaba casado, mi hermano, el poder político y el poder religioso. Bueno, muy parecido a lo que sucedió con los fariseos, hermanos, ahí en Jerusalén, ¿verdad? Entonces ellos también tenían un poder político en Judea y también tenían el poder religioso. Y bueno, pues de igual manera en España sí sucedía, y cuando fue la conquista aquí en México, pues así fue. O sea, el poder político lo ejercía la iglesia, mis amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Mire, ¿de dónde viene todo esto, mi hermano? O sea que el poder, hermano, aquí estamos hablando de poderes. Y el poder, la iglesia católica tenía todo el control de todo, mi hermano. O sea, prácticamente era el dueño de todo, ¿sí? Pues bueno, así estuvieron trabajando, mis hermanos. Pues México fue creciendo, se fue modernizando. Pasaron siglos y siglos, hermanos, hasta que llegó, mis amados hermanitos, el tiempo ahí de Benito Juárez, hermano. Benito Juárez, él promulgó, hermano, la ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Fíjense, hermano, que esa fue una ley, hermanito, que fue promulgada el 12 de julio de 1859, hermano.
Mire que a mediados, hermanos, ahí del siglo XIX, por Benito Juárez en Veracruz, mire, básicamente es que transfería todos los bienes de la iglesia al dominio de la nación. Miren, hermano, qué interesante es esto, ¿sí? Es lo que sucede hoy en día, o sea que Benito Juárez promulgó, hermano, que le iba a quitar todos los bienes al poder eclesiástico, al poder religioso, aquí en México, y iba a ser parte de la nación. Y ahí lo que sucedió, hermano, fue la separación de la iglesia y del Estado, así como la utilización, hermano, de los bienes para el desarrollo del país. O sea que fue un tiempo tremendo, mi hermano, que pasó, un divorcio que sucedió aquí en México entre un poder centralizado y el poder político. Se divorció del poder religioso acá en México, y eso fue promulgado por Benito Juárez allá por el año 1859 en Veracruz, amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Pasaron, hermanos, 50 años, llegamos al año 1900, y ahí, hermanos, por el año 1917, mi hermano, la Constitución, hermano, promulgó en febrero del año 1917 ciertos artículos, hermano, donde ya limitaba, mi hermano. Mire que escuché esto, porque esto nos interesa, mi hermano. Ya comenzó a limitar el funcionamiento de la Iglesia Católica en México. De hecho, mi hermanito, las limitantes eran bien tremendas, hermanos, porque forzaba, mi hermano, en ese tiempo el presidente Plutarco Elías Calles. Él forzó a ciertas legislaturas estatales para que limitaran el número de sacerdotes. O sea, ya comenzó a poner ciertas limitantes. Es que en las cosas de Dios, hermano, no deberían de haber restricciones, ¿sí? Porque la base de la Constitución, creo que es en el artículo 3 de la República Mexicana, habla sobre la libertad del culto aquí en México. Y comenzaron a poner ciertas leyes ilimitantes, hermano. De hecho, establecían hasta condiciones, hermano, a los ministros para que, pues imagínate, una de ellas que tenía que estar casado, pues porque ustedes ya vieron que los sacerdotes en la Iglesia Católica, con el celibato, se comenzó a prohibir eso. O sea, tenía que estar casados para poder ejercer. Se limitaron, hermanos, la cantidad. Y era muy difícil, sí, las condiciones, hermano, y la jerarquía era muy difícil, hermano, en ese tiempo, cuando este presidente, pues, promulgó esas leyes en los estados. De hecho, mi hermano, ahí un poquito, esto fue en el 1917, ahí por 7 años después, en 1924, mi hermano, se promulgó un cierre de las iglesias. Esto fue algo tremendo, mis hermanos. Ya fue una persecución de la iglesia que hubo en el año 1924. Hace, ¿qué? Serían 100 años, ¿verdad? Santo Dios. 100 años, hermanito, hace 100 años. Hace 100 años el cierre de las iglesias, hermano. Y de 1924 a 1928 se dictaron ciertas órdenes para cerrarlas, para medida de presión, hermano, al clero, para obligarlas a cumplir las leyes. O sea, es que el gobierno va a presionar, hermano. El gobierno, para que las leyes se cumplan, va a hacer todo lo que ellos tienen el poder, hermanitos. Y de hecho, hace 100 años, hermanitos, se cerraron las iglesias. Lo que hizo el gobierno hace 100 años fue que les quitó, hermano, les quitó los templos a la iglesia católica y las donó, inclusive se las donó, mi hermano, a otros cultos. Se los donaban, hermanitos, para colegios, institutos. O sea, básicamente fue quitarle todos los edificios a la iglesia católica y dárselos a la sociedad. Pues ellos así lo miraban, ¿sí?
Y debido a eso, mi hermano, ahí por el año 1924 al 28, estalló una guerra, mis hermanos, estalló una guerra tremenda. Esa guerra es la guerra que se llama Guerra Cristera. Fue una guerra civil aquí en México. Fueron 3 años, hermano, entre el 26 al 29, 1926 al 29, entre el gobierno y milicias religiosas. Bueno, estas milicias religiosas básicamente, amados hermanitos, estaban compuestas por gente campesina, sí, gente de pocos estudios, gente católica muy arraigada a la religión católica, y se levantaron en armas, hermanos, sí. Llegaron, hermanitos, aproximadamente a ser 50,000 militantes, hermanos, de la mayoría de estados de la República Mexicana. Ellos se levantaron, hermanos, por la ley, hermano, por la ley Calles, que es esta ley de Plutarco Calles, este presidente. Fue una guerra, mi hermano, de 3 años aquí en México. La Constitución, como vimos en el año 1919, estableció una política que negaba la personería jurídica de la iglesia y prohibía la participación, hermano, de los sacerdotes en la política. Eso fue en el año 1917. Privaba a las iglesias de poseer bienes. De hecho, casi es muy parecido a lo que hoy es en día. Y impedía, mi hermano, el culto público fuera de los templos. Es lo que de alguna manera sucede un poco hoy en día, mi hermano. Parece, mi hermanito, que entre los que estuvieron de militantes, el ejército, y pues ya ven que hay muchas bajas en las guerras, gente en los pueblos, entre soldados del gobierno. Los cálculos andan que murieron en esa guerra como 250,000 personas, hermanos. Santo Dios Todopoderoso, entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y el ejército mexicano. En el año 1929, mis hermanitos llegaron a una amnistía, llegaron a un acuerdo para poder terminar la guerra de los cristeros. Mire, cristeros es porque como Cristo Rey, sí, cristeros, Cristo Rey. Y la gente iba armada, hermano, se armó, mi hermanito, porque el apoyo de los grupos armados iba creciendo. Cada vez se unían más personas, hermano, porque todos gritaban y todos proclamaban ¡Viva Cristo Rey! Imagínate, en México una guerra, mi hermano, una guerra, ¡Viva Cristo Rey! Aleluya, gloria a Dios. Y la Iglesia Católica, pues también ¡Viva Santa María de Guadalupe! Eran los gritos de victoria, los gritos de guerra, conocidos por los cristeros, pues se llama Cristo Rey, cristero de Cristo. Y bueno, pues llegaron, hermanitos, a la guerra. Fue una cosa tremenda esto, mi hermano, de muerte aquí en México. Increíblemente, pues participaron, hermano, gente de la Revolución Mexicana como Francisco Villa, Emiliano Zapata. Fue una cosa tremenda, hermano, los reclutamientos en todos los estados. Participaron alrededor de 25,000 mujeres de las brigadas femeninas en la guerra. Fue algo tremendo, hermano. Guadalajara tuvo hasta 10,000 combatientes. Zacatecas, ahí fue donde se vivió fuerte esta guerra, mi hermano, con un poquito más de 5,000, varios regimientos y brigadas, generales, jefes. Bueno, llegaron a un momento, hermano, de que tuvo que llegar, pues, negociaciones, donde tuvo que intervenir el Vaticano, ¿verdad? Y bueno, mire, debido a esto, mis amados hermanos, en Chiapas, hermano, increíblemente, allá en Tapachula, mire, yo vivo cerquita, Tapachula, y pegadito, como a 1 hora estoy yo de Tapachula. Se levantó, mi hermano, la Iglesia Católica, santo Dios, la Iglesia Católica Apostólica, Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Sí, fue un sacerdote, un clérigo de Tapachula, Chiapas. Y él comenzó, mi hermano, a quererse una separación de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y llegaron a tener, hermanitos, 30 iglesias en todo México.
de ciertamente un poquito apoyadas por Plutarco Calles, porque es que hay un pleito tremendo, mi hermano, sí. Entonces básicamente lo que querían era destituir a la Iglesia Católica Apostólica Romana del poder aquí en México. Lo que ellos querían es destruirlo, hermano. Quería destruir el gobierno de la Iglesia Católica. Y bueno, pues apoyaron a los sacerdotes de Chiapas y levantaron la famosa Iglesia Católica Apostólica Mexicana, ICAM, y llegaron a tener 30 iglesias, hermano, aquí en Tamaulipas, iglesias en México, en muchos estados de la República. Y bueno, y debido a todas estas guerras y conflictos, hermanos, eso fue disminuyendo hasta que el momento pues desapareció, ¿verdad? Pero sí hubo un intento, mi hermano, una separación tremenda aquí en México dentro de la misma Iglesia Católica para, básicamente para quitar el poder romano, ¿sí? Porque eso era lo que se pretendía. De ahí desafortunadamente, hermanitos, ahí por el año, creo que es el año 1934 al 41, hubo otra guerra. Nuevamente, la Segunda Guerra Cristera, que podría haber sido la continuación, ¿verdad?, de la primera. Es cuando fue la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial fue la continuación. La Segunda Guerra Mundial, la continuación de la primera, porque en la Primera Guerra Mundial Alemania fue derrotada por Inglaterra y por Francia, y fue humillada, y tuvieron que firmar acuerdos de humillación para Alemania, y Alemania no perdonó esa humillación, se armó, y vino la Segunda Guerra Mundial, y así sucedió. Igual aquí en México, continuó en el 30 y... aleluya, gloria a Dios. En el 34 al 41 la Segunda Guerra Cristera, hasta que eso desapareció. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, y lograron vivir ahí ciertos años, ¿sí?, sin ningún problema, hasta que llegaron al año 1992, cuando estaba de presidente Carlos Salinas de Gortari. En ese año él estableció, mis hermanos, el Ministerio de Gobernación y Asuntos Religiosos, donde él básicamente, hermanito, establecía formalmente en noviembre del 92 la Secretaría de Gobernación, y en esa dirección se encargaba de aplicar la ley de asociaciones religiosas al culto público, donde obligaba, mi hermano, a que todas las religiones se registraran ante el gobierno, ya que México era un país laico. O sea, laico, ¿qué es, hermano? Mira, laico significa que este país no profesa una religión, ¿sí? O sea, si tú preguntaras, México, ¿qué religión es? No, México es un país laico, o sea, aquí no se profesa ninguna religión a nivel estatal. Si no hay una libertad de culto, aquí pueden haber religiones, ¿sí?, como tales. Eso es un gobierno laico. Pues no debería haber persecución, ¿no? Entonces se establece en el 92, en noviembre, con Carlos Salinas de Gortari, asuntos religiosos, y todo debe ahora de registrarse para conforme a la ley y cumplir con la ley, darles jurídicamente que ya tengan su lugar jurídico en base a la ley, y ellos pueden tener jurisdicción a nivel legal. Básicamente eso fue lo que hicieron en el 92. Y bueno, que es, amados hermanitos, pues que lo que hoy actualmente estamos, pero básicamente es lo mismo. O sea, la separación de la iglesia, mi hermano, con el Estado hoy en día sigue vigente. Imagínense que hasta hubo una guerra, y eso le ha servido al gobierno. Imagínense que el gobierno le expropió a la Iglesia Católica todos sus bienes, hermano. El gobierno tiene la autoridad. Si el gobierno un día se le ocurre, hermanos, expropiar todos los templos religiosos, ellos tienen el poder porque son la ley. Yo eso históricamente
La Segunda Guerra Cristera, hermano, sucedió por eso, fíjense, porque porque fue un Estado algo socialista. El Estado socialista expropió todo, mi hermano, y quería dárselo al pueblo, sí, poner escuelas, hospitales, yo qué sé qué cosas así, y destruir la religión, hermanito. Entonces, estos temas del socialismo, mi hermano, es delicado, esto es delicado. Y bueno, yo soy apolítico, sí, no tengo ninguna tendencia, ni de izquierda ni derecha. Nosotros como pastores no nos involucramos en estos temas. Pero sí a nivel histórico vemos, hermanos, que, bueno, por ejemplo en China, que es socialista, pues ya imagínense cómo está la situación de la iglesia evangélica allá, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, sí es un problema estos temas, en el aspecto político y religioso, como el socialismo. Entonces, cuando entró el socialismo en los años 30 aquí en México, pues fue que se levantó, hubo otra guerra, mi hermano. Y bueno, pues así es hoy en día, sigue eso. O sea, hoy en día, mi hermanito, el gobierno es el dueño de todos los templos a nivel legal y tiene control, hermanito, total sobre las asociaciones religiosas. Bendito sea el Señor. Entonces ya con esto, hermano, podemos entender realmente de dónde viene todo esto. O sea, esto es un problema, mi hermano, que tiene un poquito más de 100 años, ¿sí? Y ya hubo persecución de la iglesia. En ese tiempo, pues obviamente era la iglesia católica. Eso tiene apenas 100 años, hermanos. 100 años de la persecución de la iglesia católica que llegó hasta la guerra. Y digamos, no ha cambiado mucho, no ha cambiado de alguna manera, ¿sí? Porque, pues sí, la iglesia, mis amados hermanos, está sujeta al poder político, a los tres poderes, al judicial, al legislativo y al legislativo, sí. Entonces, y de ahí están los tres poderes: el federal, el estatal y el municipal. Todo está amarrado en leyes, todo está amarrado para temas económicos, todo está amarrado, amados hermanitos. Así es que, pues, viendo bien las cosas, no, pues miren todo lo que sucedió en lo histórico. Esto puede volver a suceder sin ningún problema. ¿Qué nos corresponde a nosotros, hermano? Es orar por nuestros gobernantes, para que el Señor toque sus corazones y podamos ejercer, hermanitos, la doctrina de Cristo en este país. Y que como era antes, hermano, mucho más antes, no existía nada de esto. Mucho más antes el catolicismo se profesaba sin ningún problema. La religión sin ningún problema, mi hermano, se ejercía. Y bueno, pues pues así, eso siempre ha sido así durante la historia de la humanidad. Pues Jesús así lo hacía, mi hermano. Los apóstoles fueron a todos los países a predicar el evangelio. Pero bueno, esto comenzó, mi hermano, con Benito Juárez, ahí a mediados de 1800 y algo, 50, por ahí 59. Él hizo la separación de la iglesia católica y el Estado, hermano. Dijo, no, aquí van para afuera los católicos. Y se acababa toda esa relación, hermano, que venía de la conquista española. Y en el 17 pues Plutarco modificó la Constitución, sacó la ley Calles y atacó a la iglesia católica. Le quitó, hermano, todos los templos y los donó a escuelas y todo. Pues mire, básicamente fue: quitémonos el tema religioso y hagámoslo todo social, sí, o sea, socialismo, todo social. Y ahí fueron las dos guerras. Y la iglesia católica se dividió, hermano, tremendamente. Se levantó la iglesia católica apostólica mexicana. Querían eliminar a la iglesia católica apostólica romana.
tuvieron que intervenir el Papa, y bueno, pues es lo que quedó ahora, ¿no? Y bueno, ya en el 92 el presidente Carlos Salinas de Gortari establece gobernación, establece asuntos religiosos y la idea de él básicamente, hermanitos, era como tener un poquito más control ahora en cuanto a la religión, ¿sí? Tenerla más controlada, ese es el punto, saber controlarla, poner un limitante, así como lo hacía Plutarco, de limitar a los ministros. Lo mismo vivimos hoy en día. El tema, mi hermano, de la secretaría es ¿por qué cree que es bien difícil que le den un permiso? Porque es restringir, hermanito, restringir. Aquí en México es casi imposible que se levante una religión, hermanos. Muy complicado, muy complicado. Estamos como hace 100 años. Así es esto, mi hermanito, es así. Son cuestiones que vienen del pasado arrastrándose, y es casi imposible, mi hermanito, los permisos. Es muy restringido esto, mi hermano, muy restringido. Se impidió, mi hermano, la cantidad era limitada, o sea, una cantidad, y hasta ahí nomás, no podían tener más sacerdotes. Y bueno, pues seguimos viviendo esos tiempos. Y miren que hasta dónde pasó esto, mis hermanos, que imagínense que el gobierno pusiera otra cosa igual, ¿no? Cerrar todas las iglesias como lo hicieron hace 100 años. Hace 100 años el catolicismo, hermano, fueron 2 guerras, se levantaron en armas los católicos. Y hasta dónde llegó esto, tremendamente, ¿sí? Pero bueno, es parte de la historia. Dice que la historia es una enseñanza. La historia se vuelve a repetir con diferentes actores, pero es la misma historia y los mismos resultados son los de siempre. Esto va a volver a suceder, el cierre de las iglesias. Eso va a pasar un día, mi hermanos. O sea, esto no es la persecución de la iglesia, no, esto no es reciente. Eso ya pasó hace 100 años y va a volver a suceder. Está en la palabra del Señor. Y sí, la expropiación de los templos ha sucedido aquí en México y va a seguir sucediendo, ¿sí? Así es la ley y así son las cosas del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Pues bueno, Dios me los bendiga, mis hermanitos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes, y espero que les sirva este video hermoso que el Señor ha puesto, que se dé, y veamos, amados hermanos, cómo es que viene la historia y cómo es que va a suceder. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17, por ahí es Primera de Pedro capítulo 2, habla sobre que la iglesia tiene que sujetarse a sus gobernantes, ¿sí? Y miren la historia, ¿sí? Y miren la historia de lo que le pasó a la iglesia católica. Es increíble, mis hermanos, es increíble esa historia, ¿sí? Se sujetaron a sus gobernantes y llegaron a 2 guerras. Aleluya, gloria a Dios. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanitos. Y que no haya una tercera guerra cristera aquí en México. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Mucha oración, hermanitos, para que el Señor nos bendiga y bendiga a los gobernantes, mis hermanos.